muy importante para nosotros porque contamos con la presencia de Andrés San Luis Rodríguez, que además de ser una excelente persona, es un gran amigo a título personal. Se ha desarrollado como catedrático, conferencista, facilitador de liderazgo, ha sido docente en diversas instituciones. Pero bueno, más que hablar yo de él, me gustaría que él nos hablara un poco de su trayectoria. Andrés, muchas gracias Víctor, un por placer. aceptar la entrevista. Es un honor tenerte aquí. Gracias. El honor es mío. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿quién es Andrés San Luis Rodríguez? Híjole, una pregunta interesante para empezar la entrevista, que de antemano toda la suerte del mundo con este proyecto. Muchas gracias. Verdaderamente me hace sentir muy honrado que me hayas invitado para que iniciara y ojalá y verdaderamente sea una plataforma maravillosa de lanzamiento con todo lo que están haciendo, ¿no? La mejor de las suertes. Muchas gracias. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Andrés San Luis es el hijo de una familia numerosa de época, eh, de estas familias de la cultura del trabajo, ¿no? Que no teníamos recursos, sin embargo, fuimos educados para prepararnos y para salir adelante a través del esfuerzo y con esta promesa social que la escuela o tu esfuerzo propio te iba a sacar adelante, ¿no? Aunque ahora hay muchas premisas alrededor de eso que Podemos pudieran cuestionar no eso, ser, ¿no? ¿no? Ahora los chicos dicen, no, yo quiero ser youtuber o yo quiero ser influencer y no estudiar y pues sí, Quiero aprender a perrear para hacerme millonario. y hay quienes la pegan, ¿no? Sí, Y en mi época, en mi infancia, eso no era el esquema, eso no existía como tal. Tú tenías que esforzarte en cualquiera de los ámbitos que fueran, ¿no? Y dichas las palabras de los padres de esas épocas, ¿no? Si vas a ser barrendero, trata de ser el mejor barrendero, ¿no? Era lo que te sí. decían. Muchos contemporáneos tenían esta frase, esta consigna como muy metida, ¿no? Y bueno, pues yo estudié, yo originalmente quería ser médico, pero los recursos económicos familiares no lo permitían porque era una carrera Caray. muy larga, ¿no? Y entonces la otra alternativa era ser profesor. Estudio en la Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México y en ese entonces la Nacional de Maestros tenía un decreto presidencial que todos los egresados contaban con plaza, propiedad Del Estado. del Estado, en el momento en que te graduabas, ¿no? Entonces te graduabas, te daban tu diploma, tu edad y tu plaza. Okay. Era verdaderamente algo pues, muy interesante y muy benéfico para los que Sí. todavía gozamos. Yo fui como todavía una de las últimas generaciones que gozaron de ese beneficio, porque ya tenía bastantes años, no recuerdo si con Lázaro Cárdenas, la verdad ya no recuerdo un poco las fechas, pero cierto presidente de la República lo decreta y todas las generaciones desde ese entonces hasta unas 4 o 5 después de mí gozaron de ese beneficio. Y como era en ese entonces la Nacional de Maestros una carrera de bachillerato docente, o sea, salíamos de la secundaria, estudiábamos 4 años de bachillerato docente y salíamos como maestros de educación básica. Uh-huh. Y entonces salías con prepa y maestro, ¿no? O sea, Okay. te daban un certificado de bachillerato y un título de docente. Eso, pues, te daba la posibilidad de que después hicieras una licenciatura, ¿no? Uh-huh. Entonces yo ya con plaza entré a la normal de especialización, que era pues una escuela normal que tenía en ese entonces también como consigna recibir a docentes egresados de preescolar, primaria o secundaria y hacer una especialidad, aunque académicamente equivalía a una licenciatura, ¿no? Pero era una especialidad docente a su vez. Uh-huh. Y entonces hice la licenciatura en educación especial con especialidad en retraso mental. Okay. Me fue muy bien en todos estos años de estudiante.
sobre todo en el de la normal de especialización, hice una carrera muy exitosa porque como empezamos con cosas de anatomía, fisiología, psicología, entonces me engancho por esta vena anterior de querer ser médico y me fascina. Entonces me va muy bien en esta carrera y al año de haber egresado me ofrecen mi primera dirección en un centro de atención a personas con múltiples discapacidades en la Ciudad de México. Yo siendo muy joven y sin experiencia, pues menos en el campo, ¿no? Tenía un año de egresado. ¿Qué edad tenías? Tenía 27 años, 26 años. Sí, estabas chavo. 26 años y el director de la escuela me dijo, oye Andrés, ¿qué estás haciendo? Pues estoy en la docencia, tengo mi plaza de primaria, estoy en el DIF, trabajando en terapias. Deja eso. Mira, hay una plaza y era una escuela privada, un centro privado. Me animó este director, el profesor Humberto Galeana, que tenía buen aprecio por mí. Y porque te digo, me había ido muy bien en la carrera. Fui a hacer las entrevistas, me contrataron y pues de ahí empecé como en este ámbito, digamos, diferente a la docencia de primaria y las terapias de aprendizaje y todo ese tipo de cosas. Y empecé con la experiencia directiva a muy temprana edad, 26 años. Ahí estuve como 7, 8 años como director. Y este centro de atención estaba afiliado a una confederación nacional. Esta confederación agrupaba a muchas instituciones públicas y privadas en todo el país para generar un movimiento de intercambio y de búsqueda de derechos de las personas con discapacidad. Estoy hablando de hace, pues, 40 años, no menos, 35 años, hace muchos años, ¿no? Y entonces yo como director de este centro iba como afiliado y empecé como voluntario. Formamos un comité de educación y entonces dábamos pláticas a las instituciones afiliadas, a padres de familia, sobre lo que era la discapacidad, la aceptación, los conflictos sociales. Empezamos a generar un movimiento precisamente de padres de familia y de profesores y profesionistas en favor de generar pues una cultura, un ámbito, un espacio que hablara sobre las personas con discapacidad. Y de ahí, después de los años, esta institución me invita a formar parte ya de su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, en vez de ser un afiliado, un voluntario, me convierto en parte del equipo y me invitan en la subdirección nacional. Entonces, me convierto en el subdirector nacional de CONFE, Confederación Mexicana. Y de ahí me dediqué, híjole, ya pierdo la cuenta de los años, pero entre también otros 8 y 10 años, a ser un replicador de toda esta capacitación y todos estos servicios a profesionistas y padres de familia en toda la República Mexicana. Entonces ahí es donde yo adquiero mucha experiencia en el ámbito de la capacitación, de las conferencias, de las pláticas. Además, junto con mi jefa, en ese entonces la directora general era Alicia de la Peña, una psicóloga verdaderamente capaz, bueno, ¿qué te puedo decir? Pocos y chicos serían los adjetivos que podría yo decir de ella, porque una mujer que revolucionó desde mi punto de vista, junto con todo el equipo de trabajo que supo ella formar y yo tener la fortuna de ser parte de ellos, supo generar todo un movimiento social en favor de la causa de la inclusión real de las personas con discapacidad. Y en ese entonces, para esa época, para esos años, la integración, porque empezó el término como integración de las personas con discapacidad, era una utopía, nos veían como bichos raros, ¿de qué están hablando? ¿No? Las escuelas de educación especial y las escuelas regulares Totalmente existían por separadas. aparte, ¿no? Existían segregadas y nosotros empezábamos a hablar de esta posibilidad de que los chicos de educación especial se incluyeran en las escuelas regulares, ¿no? Están locos, ¿de qué están hablando? ¿No? Y entonces empezamos a hacer las gestiones con instituciones como el DIF, como el CEDESOL, las diferentes instancias, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE.
etcétera, etcétera, ¿no? Y después otros sectores. Tal es el caso, pues, para tratar de hacer la versión más corta, de que nuestra fuerza y nuestro aprendizaje fue tal que empezamos a incurrir en muchos ámbitos, en la legislatura, ¿no? Estuvimos cerca de varios legisladores, diputados, senadores, dándole cierto know-how sobre lo que es la discapacidad y qué hacer o de qué manera generar políticas públicas en favor de la inclusión. ¿No? Y pues yo podría decirte, pues obviamente con sus debidas reservas y con sus debidas dimensiones, pero me puedo considerar junto con este equipo del que te estoy hablando, uno de los precursores en el país de la generación de un movimiento real de la inclusión social de las personas con discapacidad hace 30 años. ¿No? Ya después eso se convirtió en muchos otros movimientos, otros grupos sociales, en otros estados, etcétera, etcétera, ¿no? Se Pero diversificó su sí, labor. sí generó, haz de cuenta como si fuera pues, un fermento, ¿no? Un Lo semillero. depositas y ¡rum! Empezó, ¿no? Eh, Podríamos hablar muchas cosas con respecto a la realidad de la inclusión o no, ¿no? Más sobre lo que ahora está sucediendo, que sigue habiendo muchas necesidades y mucha falta de conciencia social respecto a todos los grupos vulnerables, ¿no? Ahora, los grupos de LGTB, que precisamente ahora este fin de semana es el Claro, movimiento, movimiento, ¿no? sí. Sería otra muestra de ella, ¿no? Estos grupos sociales que necesitan ser vistos, que necesitan ser tomados en cuenta, que necesitan ser incluidos en políticas sociales, en la aceptación social, en la visión de que son parte de, ¿no? Nosotros, digamos que pudimos vivir eso en otro ámbito, pero muy parecido, ¿no? Entonces, creo que esto sirvió de plataforma para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eso fue. Después de ahí dejé esto, regreso al ámbito de la educación. Paralelamente a esto de CONFE, durante todos los años que estuve en la institución de múltiple discapacidad y como subdirector de CONFE, fui académico de la Escuela Normal de Especialización, fui catedrático de diferentes materias paralelamente, hacía una y otra cosa durante más de 20 años, 25 años fui catedrático de la Normal de Especialización. Y entonces daba muy bien, ¿no? Esta posibilidad de ser académico y ver la realidad de lo que social y académicamente estaba sucediendo en razón de la vivencia de las personas con discapacidad. Después, por razones personales y medio políticas del movimiento, decido dejar y se abre una posibilidad de regresar al ámbito de la educación. Y es cuando se encuentra la posibilidad de ser director de una escuela particular, que en ese entonces solo era kinder y primaria. Me hablan de un modelo académico de educación personalizada. Y lo mismo, voy, hago la presentación de mi currículum, unas entrevistas, pasaron algunos meses y finalmente me llaman y fui contratado, ¿no? De ahí estuve alrededor de 18 años en la Ratito. primaria y en la secundaria, tratando de generar un modelo educativo que trataba de dar respuesta precisamente a esta parte de contribuir de alguna manera al cambio social a través de la educación de los niños, ¿no? Creí firmemente en el modelo y lo defendí lo más que pude todo el tiempo que traté de estar ahí. Con Con sus bemoles. con sus bemoles, con sus contrapunteos, pues porque no es fácil en las escuelas de educación regular sostener un modelo cabalmente, pues porque hay muchos intereses alrededor, ¿no? Las familias son una variable muy interesante respecto a la educación de los niños. Los propietarios, a su vez, y sucede en muchas escuelas, ¿no? Tanto de la educación básica como de la educación superior, ¿no? Hay muchos contrapunteros en razón de esto. Sí. Yo que he tenido la oportunidad de vivir casi todos los niveles académicos hasta el posgrado, veo estas diferencias de la concepción de un modelo y cómo cada uno lo cree
entender desde su punto de vista, desde su experiencia personal o desde su historia personal. Y eso es como transmitido después a otros. Y en esas pequeñas diferencias a veces hay contrapunteos Ujú, interesantes, fuertes, ¿no? Fuertes a sí. veces. Lo mismo pasa en educación regular, ¿no? En la educación básica. Eh, los papás a veces por educación personalizada entendían que era una educación individualizada, que tenía que atenderse uno a uno a los niños. Y pues no, eran grupos reducidos, eso sí, pero hablaba más de la creación, de la formación de una persona íntegra, más que de una individualización de la educación, ¿no? Ujú. Era formar personas más holísticas, digamos, ¿no? Personas con otro tipo de conciencia que le permitiera ver al otro desde esta persona que soy. Y ese era, digamos, el meollo del fundamento filosófico de este modelo. Cuando lo conozco a fondo y me invitan a formar parte, tratamos de generar equipos fuertes de trabajo, ¿no? Lo primero que traté de hacer en todos mis trabajos fue eso, equipos que creyeran junto conmigo en ello, que, que de alguna manera hubiera esta posibilidad de hablar el mismo lenguaje, sí con nuestras diferencias obvias, pero tratando de jalar hacia el mismo lugar, ¿no? Sí, con un interés común, Por supuesto. porque si no, Eh, porque también en los ámbitos del trabajo es muy difícil también a veces encontrar a la gente que verdaderamente entienda o comparta tu visión, pues porque hay otras variables, ¿no? El sueldo, por supuesto, ¿no? Si no se te valora tu sueldo o tu trabajo a través de un sueldo pues, digno, pues esas variables influyen en la forma de participación o de compromiso de los sí. empleados y es normal. Sin embargo, hay quienes ven un poquito más allá del sueldo, sí pelean por una mejora financiera, ¿no? Normal, natural, pero sin embargo anteponen su visión personal de lo que están haciendo en razón de su ejercicio. Ujú. Eh, y eso a mí me ha gustado siempre, porque yo lo he hecho así. Yo he sido de esas personas que trata de separar un poco las partes financieras o administrativas de un trabajo, a diferencia de las partes filosóficas, personales o sociales de interacción entre los que ahí se desempeñan, ¿no? Sea cual sea el trabajo. Y en todos mis trabajos, cualquiera que haya sido, siempre he tratado de tener esta creencia o esta posibilidad de aportar algo a través de ello con la sociedad, ¿no? Entonces, pues estuve ahí hasta que me retiré y después, junto con todo esto, después empecé a meterme, bueno, paralelamente, porque en esta escuela conozco a la que es el amor de mi vida, la persona con la que comparto ahora la vida personal, 25 años ya con ella, Wow. 23, 2 años ahí de estar, pero 23 juntos. Eh, y ella le da otra dimensión a mi vida, ¿ves? Yo también junto con todo esto fui un buscador de, de algo más allá de lo que somos como personas. Traté de buscarlo a través de la religión muy joven. Entre los 15 y 16 años estuve en pláticas de seminarios y estas cosas. Y traté de acercarme a través del catolicismo familiar a esta creencia, ¿no? Que yo creía que por ahí iba a encontrar respuestas y Y no no. las obtuve, ¿no? Después estuve en otras cosas más asociadas a la dianética, cienciología y este otro tipo de cosas, ¿no? Después le pegué un poco a la antropología porque me gano una beca en el Museo de Antropología por la escuela y estuve 2 años en el Museo de Antropología conociendo toda la base de la antropología y la etnografía eh, que el museo nos enseñó en el recorrido de todo el museo durante 2 años, ¿no? Y yo creí que a través de ahí iba yo a encontrar, Y aparte, tampoco. tampoco, ¿no? Seguí trabajando, seguí buscando, junto con esta otra parte del ámbito profesional. Y cuando conozco a mi esposa, ella me invita a la cuestión de la meditación
el Reiki, la yoga, y paralelamente empecé a creer y a encontrar otras cosas en esto, ¿no? Me volví un lector de este tipo de lecturas místicas, esotéricas, ¿no? Fumadas, dirían otros, ¿no? Y cuando me retiro de la parte profesional ya con mi vida y con todos los sucesos que me llevaron a dejar ya eso, me metí a esta otra parte, ¿no? Y ya mi esposa y yo habíamos tenido ejercicios de hacer talleres, de hacer cursos, de hacer cosas que creíamos que aportaban. Incluso estuvimos en sesiones de sanación que dábamos a gente que nos conocía y nos buscaba y dábamos sanación a través de Reiki y algunas cuestiones que nosotros hacíamos como un trabajo muy, muy personal. Eh, y eso me llevó pues a descubrir otra cosa. Paralelamente también conocimos a un maestro que durante muchos años fue nuestro guía, durante 15 por lo menos. Estuvimos trabajando con él partes de Qigong y un poco de artes marciales y después meditación y después, no sé, trabajamos tantas cosas con él que fue un descubrimiento verdaderamente de otras cosas que nos llevaron hacia un autoconocimiento, pues cada vez mejor o al menos en nuestra creencia cada vez más profundo de quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Y pues sigo en eso, ¿no? Entonces, pues todo esto pues que te digo desde la historia familiar de quién soy y cómo nací, después a dónde llegué y profesionalmente y paralelamente cómo hice, pues podría decirte a grandes rasgos quién es Andrés San Luis y en dónde está en este momento.